Bienvenido a este espacio de fe y reflexión. Gracias por acompañarnos para crecer juntos en la palabra de Dios. Si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza que fortalezca tu vida espiritual. Dios te bendiga abundantemente. ¿Quién fue Zacarías, hijo de Joiada? Algunos nombres se olvidan con el tiempo, pero otros, aunque breves en la historia, dejan un eco eterno en la conciencia humana. Hoy te contaré la historia de Zacarías, hijo de Joiada. No es un nombre muy famoso. No protagoniza grandes batallas ni libros enteros de la Biblia. Pero su vida, y especialmente su muerte, dejaron una marca imborrable en el corazón de Dios. Una marca tan profunda, que siglos después, Jesús mismo lo mencionaría por nombre. Pero para entender quién fue Zacarías, tenemos que viajar al pasado. A una época turbulenta. A un reino dividido, llamado Judá. A un templo que aún conservaba la gloria de Salomón, pero comenzaba a llenarse de sombras. Zacarías nació en una familia especial. Era hijo de Joiada, el sumo sacerdote. Pero no cualquier sacerdote. Joiada fue un hombre valiente, justo, temeroso de Dios. Un líder espiritual que no solo ofrecía sacrificios, sino que salvó al reino en uno de sus momentos más oscuros. En aquellos días, la reina Atalía, madre del rey Ocosías, había tomado el trono por la fuerza y exterminado a casi toda la descendencia real. Fue un golpe de estado sangriento. Pero hubo un niño que escapó. Joás, de apenas 1 año. ¿Y quién lo escondió en secreto durante 6 años? Joiada, el padre de Zacarías. Ese niño crecería dentro del templo, protegido por las paredes sagradas y guiado por el sumo sacerdote. Y cuando llegó el momento, Joiada restauró el orden, derrocó a Atalía, y colocó a Joás como rey legítimo. Zacarías creció viendo todo eso. Vivió entre columnas de incienso, oraciones sinceras y decisiones valientes. Vio a su padre enfrentarse al mal y vencer. Vio al rey Joás, siendo instruido como un hijo, casi como un hermano adoptivo. Y sobre todo, Zacarías aprendió que la fidelidad a Dios no es negociable. Que servir en el templo no es una rutina, sino una llama que debe arder con verdad, justicia y pureza. Aunque no se dice mucho sobre su infancia, podemos imaginar a un niño observador, sensible, marcado por la historia viva que lo rodeaba. Un joven que veía cómo los profetas eran temidos y amados, cómo la verdad a veces salvaba, y a veces incomodaba, y como su padre, fiel hasta la muerte, nunca se desvió del camino del Señor. Zacarías no fue entrenado para agradar a los hombres. Fue formado para hablar la verdad, aunque doliera. Y eso, precisamente, lo convertiría en enemigo de quienes una vez lo aplaudieron. Pero todavía no llegamos a ese punto. Por ahora, lo importante es entender esto. Zacarías no solo heredó un linaje sacerdotal, heredó una carga sagrada, la responsabilidad de ser una voz de Dios, en tiempos de apostasía. Y es que muchas veces, cuando todo parece estar en calma, es cuando el mal se está gestando en lo profundo. Y cuando el mal florece, Dios levanta una voz incómoda, una voz que no se adapta, una voz que no se vende. Zacarías fue esa voz. Pero, ¿qué pasó con el niño que su padre salvó? ¿Con Joás, el rey que creció dentro del templo? ¿Cómo puede un corazón que conoció la verdad volverse contra ella? Esa es la parte más trágica de esta historia. Y es lo que descubriremos a continuación. El reino de Judá bajo el rey Joás. No todos los que empiezan bien, terminan bien. A veces, los mayores fracasos nacen de corazones que alguna vez conocieron la verdad. Joás fue un niño milagro, un sobreviviente en medio de una masacre real, un bebé oculto en la casa de Dios, mientras su familia era destruida por la reina Atalía. Durante 6 años, vivió en secreto en los patios del templo, protegido por muros santos y por el amor de un hombre justo, Joiada, el sumo sacerdote. Y cuando llegó el momento, Joiada lo presentó ante el pueblo, con trompetas, con alabanzas, con autoridad de Dios. Joás fue coronado rey de Judá, y la malvada Atalía fue ejecutada. Todo comenzó bien. Bajo la guía de Joiada, el joven Joás restauró el templo, renovó el pacto con Dios, eliminó los ídolos, y trajo una breve era de paz. La Biblia dice que mientras Joiada vivía, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor. 2 Crónicas 24:2. Parece un cuento con final feliz. Pero no lo fue. Porque tras la muerte del sumo sacerdote, Joás cambió. Cambió su círculo. Cambió su voz interior. Cambió su corazón. Los nuevos consejeros del rey eran hombres sin temor de Dios. Y como ocurre muchas veces en la historia, cuando se van los hombres de fe,
llegan los aduladores, los manipuladores, los enemigos del alma. Y Joás los escuchó. Dejó de confiar en el Dios que lo salvó, y comenzó a inclinarse ante los altares de los ídolos. Los lugares altos, donde se adoraba a Baal y Astarte, fueron reconstruidos. Los sacrificios paganos regresaron. Y lo que antes fue una casa de oración, volvió a ser profanada por impureza. Pero no solo eso. El mismo pueblo que había clamado a Dios, ahora lo abandonaba. La nación que fue rescatada por gracia, comenzaba a cerrar su oído a la verdad. Y cuando un pueblo se aleja de Dios, no tarda en caer en corrupción, injusticia y orgullo. Todo lo que Joiada había construido con fe y sacrificio, estaba siendo desmantelado por su propio hijo espiritual. Y es aquí donde el corazón se rompe. Porque mientras el templo se llenaba de incienso ajeno, y los altares de Yahvé quedaban vacíos, mientras el rey bailaba con los falsos profetas y se rodeaba de mentiras, una voz se levantaba, la voz de aquel que había crecido dentro del mismo templo, aquel que conoció a Joás desde niño, aquel que no podía permanecer en silencio mientras se destruía lo sagrado. Zacarías, el hijo del sumo sacerdote, el testigo silencioso de toda la historia, el hombre que había heredado no solo la túnica sacerdotal, sino el fuego profético. Zacarías vio el cambio, sintió el dolor, y entendió que no podía callar. Porque cuando los tronos se corrompen, cuando los reyes se olvidan de la verdad, cuando el templo se convierte en un mercado de sombras, Dios levanta a alguien. Y ese alguien fue Zacarías. Pero ¿cómo reaccionaría el rey Joás al escuchar la corrección? ¿Podría arrepentirse, como David cuando fue reprendido por Natán? ¿O endurecería su corazón, como Faraón? La respuesta es más trágica de lo que imaginas. La voz profética en medio de la apostasía. Cuando el pueblo se olvida de Dios, la gracia habla. Cuando el rey se aleja de la verdad, Dios envía a un profeta. Y cuando ya nadie quiere oír, la voz de uno solo puede encender el juicio o la redención. Zacarías no era nuevo en el templo. Había crecido entre sus columnas, caminado entre los atrios, aprendido de su padre cómo discernir entre lo puro y lo profano. Conocía la ley, sí, pero también conocía al Dios de la ley. Sabía que el verdadero liderazgo no se mide por coronas, sino por obediencia. Y cuando vio al rey Joás, el niño que una vez fue protegido por su padre, alejarse de los caminos del Señor, no pudo callar. No levantó un ejército. No buscó alianzas. Solo levantó la voz. Una voz profética. Una voz incómoda. Una voz viva. Y frente al pueblo que aplaudía la idolatría. Y frente al rey que se rodeaba de falsos profetas y consejeros corruptos, Zacarías habló. Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os irá bien. Porque habéis abandonado al Señor. Él también os abandonará. Silencio. El pueblo se paraliza. Las palabras caen como fuego sobre la asamblea. No era una advertencia vacía. Era un grito desde el corazón de Dios. Una última oportunidad. Una señal de alerta para un reino que iba directo al abismo. Pero cuando una nación se acostumbra a la oscuridad, la luz no es bienvenida. Es dolorosa. Es ofensiva. Zacarías no estaba predicando en el desierto, sino en medio del templo. No hablaba a extraños, sino a su propia gente. A sus propios hermanos. A los mismos que lo habían visto crecer. A los mismos que, años atrás, lo hubieran abrazado por decir la verdad. Ahora lo miraban con odio. Con incomodidad, con desprecio, porque la verdad, cuando hiere el ego, se vuelve enemiga. Y Joás, el rey que alguna vez caminó con Dios, el rey que fue salvado por la fidelidad de Joiada, no se quebrantó, no se arrepintió, no buscó al Señor. Se llenó de furia. Zacarías representaba todo lo que Joás había olvidado. El pacto, la honra, la pureza, la memoria de su mentor. Y su mensaje, aunque era palabra de vida, sonó como amenaza para un corazón endurecido por el poder. No es la primera vez en la historia de Israel que un profeta es rechazado. Desde Moisés hasta Jeremías, desde Samuel hasta Amós, los hombres que hablaban con la boca de Dios eran perseguidos por quienes preferían la comodidad del pecado. Pero hay algo que vuelve este momento aún más doloroso. Zacarías no estaba hablando a desconocidos. Estaba hablando a su pueblo, a su rey, a su historia, a su templo. Y es que, a veces, la traición más devastadora no viene del enemigo, sino del amigo que no quiso escuchar. La voz de Zacarías había hablado. Ahora, el reino debía decidir. ¿Volverían a Dios o silenciarían al mensajero? La respuesta
ya estaba en marcha, y el lugar donde ocurriría era el más impensado de todos. El escenario del crimen, el templo profanado. No hay lugar más sagrado que el templo, y no hay pecado más grave que ensuciarlo con sangre inocente. Cuando escuchamos la palabra templo, pensamos en un lugar de paz, un espacio de oración, un refugio para el alma, un lugar donde la presencia de Dios habita entre su pueblo. Para Israel, el templo de Jerusalén era eso, y mucho más. Era el corazón espiritual de la nación. Allí se ofrecían sacrificios. Allí el sumo sacerdote intercedía por los pecados. Allí el pueblo recordaba que había un pacto, un Dios, y una esperanza. Pero ese día, el templo se convirtió en otra cosa, en una escena de crimen. Zacarías fue llevado allí, no para ministrar, no para orar, no para enseñar, sino para morir. ¿Puedes imaginarlo? El hijo del sumo sacerdote, el hombre que había crecido entre incienso y alabanzas, ahora se encuentra rodeado de piedras, miradas llenas de odio, y el mandato del rey. Y lo más trágico, el lugar exacto donde ocurre este acto vil, es entre el altar y el santuario. Ese espacio sagrado, donde solo los sacerdotes podían caminar, donde se presentaban ofrendas santas a Dios. Allí, sería derramada la sangre del justo. Ese lugar era el centro del culto. Y ese día, se convirtió en el epicentro de la traición. La ley de Moisés decía que el templo debía ser purificado de toda impureza, que ni siquiera los cadáveres podían tocar sus patios, que solo lo santo tenía acceso al lugar santo. Pero aquel día, la injusticia entró al templo con ropas de autoridad, y nadie la detuvo. Zacarías, según la tradición, ni siquiera se resistió. No huyó, no gritó, no renegó, solo pronunció una frase que estremecería los cielos: que el Señor lo vea y lo demande. Y entonces, cayeron las piedras, una tras otra, golpeando el cuerpo del profeta, callando la voz de la verdad, ensuciando el templo con sangre que no se ofrecería como sacrificio, sino como testimonio. El eco de su muerte quedó allí, y la tierra, como en los días de Abel, volvió a clamar por justicia. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los líderes religiosos que conocían la ley? Callaron. Quizás por miedo, quizás por conveniencia, pero en su silencio, también fueron cómplices. Y el templo, que había sido lugar de encuentro con Dios, ahora se llenaba de culpa. Porque cuando el pecado no se reprende, contamina incluso lo más sagrado. Zacarías murió allí, no en una guerra, no en un campo abierto, murió en la casa de su Dios. Y eso no pasó desapercibido en el cielo. Muchos siglos después, Jesús lo recordaría con tristeza: a quien matasteis entre el templo y el altar. Porque cuando un profeta muere en el templo, el juicio no tarda en venir. Pero antes de ese juicio, hay una pregunta que nos hiela la sangre. ¿Quién dio la orden? ¿Quién firmó la sentencia? ¿Quién permitió semejante horror? Y la respuesta nos lleva al corazón del poder. La orden del rey, del favor a la traición. No hay traición más amarga que la que viene de alguien a quien ayudaste a levantarse. Y no hay pecado más oscuro que el de olvidar de dónde Dios te sacó. Hasta este punto de la historia, todo se vuelve casi insoportable de entender. ¿Cómo es posible que el mismo rey que fue salvado por el sacerdote Joiada, el mismo niño que creció entre oraciones, enseñanzas y promesas de Dios, ordene la muerte del hijo de su Salvador? Sí, fue el rey Joás quien dio la orden. No lo hizo en un arranque impulsivo. No fue una decisión tomada en una esquina del palacio. Fue una determinación fría, deliberada, con el objetivo de silenciar una voz que lo incomodaba. Zacarías lo había confrontado. Le recordó que había abandonado a Dios, que la idolatría que había permitido en Judá no quedaría impune. Le advirtió que el Señor ya no estaba con él. Y en lugar de temer, se ofendió. En lugar de arrepentirse, se enfureció. En lugar de recordar de dónde venía, se volvió su propio Dios. Joás, cegado por el poder, humillado por la verdad, traicionó todo lo que alguna vez había confesado. Traicionó su historia. Traicionó su fe. Traicionó la memoria del hombre que lo educó como un padre. Y finalmente, traicionó a Zacarías, aquel que hablaba con la voz del cielo. ¿Te das cuenta? Joás no solo mandó matar a un profeta, mandó matar al hijo de su mentor, al hermano espiritual que había caminado a su lado, al testigo de su coronación, de sus promesas, de sus primeros pasos como rey justo. ¿Y dónde? No en un juicio público,
no en una batalla, sino en el templo, entre el altar y el santuario, en el lugar donde ambos, cuando niños, seguramente habían orado juntos. Joás usó su corona para cometer asesinato, y con ello, firmó su caída, porque cada vez que un líder usa su autoridad para destruir al justo, está desafiando al mismo Dios que le dio el trono. Este momento en la historia es más que una traición personal. Es un punto de quiebre espiritual. El rey, que una vez caminó por los pasillos del templo como un hijo adoptivo de la fe, ahora había convertido ese lugar en un escenario de sangre. Y Dios no sería indiferente. La voz de Zacarías fue silenciada, pero sus últimas palabras retumbaron en el cielo. Que el Señor lo vea y lo demande. Y Dios lo vio. Y sí, lo demandaría. Porque aunque los hombres se olviden, aunque los altares se manchen, aunque las piedras caigan y el cuerpo del profeta quede inmóvil en el suelo, Dios no olvida. Dios no es indiferente. Dios no ignora la sangre del justo. Lo que estaba por venir para Joás no sería inmediato, pero sería inevitable. La voz que él quiso callar se convertiría en el eco de su condena. La muerte de un justo, el martirio de Zacarías. A veces, los hombres matan al mensajero, pero nunca logran matar el mensaje, porque la sangre del justo no se evapora. Clama, habla, testifica. Zacarías sabía lo que significaban sus palabras. Sabía que al pararse frente al pueblo y al rey, al denunciar la idolatría, al señalar el pecado, ponía su vida en riesgo. Pero como todo verdadero profeta, amaba más la verdad que su propia vida. No buscó protección. No suplicó misericordia. No moderó su mensaje para agradar a las multitudes. Y eso fue suficiente. El rey Joás no solo ordenó su ejecución, sino que permitió que se llevara a cabo en el templo, el lugar donde Zacarías había sido formado, donde había servido, donde había hablado con Dios. La tradición judía dice que fue apedreado. Una muerte lenta, violenta, dolorosa, un castigo reservado, en teoría, para los peores transgresores. Pero esta vez, reservado para el que habló con justicia. Los que lo rodeaban no eran enemigos extranjeros. No eran babilonios, ni asirios. Eran su propio pueblo. Aquellos que sabían quién era. Aquellos que conocían su historia. Y aún así, alzaron las piedras. Imagínate la escena. Zacarías, de rodillas, rodeado de rostros endurecidos. El eco de su voz todavía flotando entre las columnas. Y sus ojos, mirando al cielo. No hay gritos de odio. No hay blasfemias. Solo una frase. Una oración. Una súplica. Una verdad final. Que el Señor lo vea y lo demande. Y luego, silencio. La sangre de Zacarías empapó el piso sagrado del templo. No como un sacrificio ritual, sino como una acusación silenciosa. Y con cada gota, la injusticia subía al cielo. Porque Dios siempre ve. Dios siempre escucha. Dios siempre recuerda. La Biblia no dedica muchos versículos a su muerte, pero lo que dice es suficiente para estremecer al alma. Y no se acordó el rey Joás de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, le había hecho, sino que mató a su hijo. Y cuando moría, dijo, el Señor lo vea y lo demande. 2 Crónicas 24:22. Zacarías murió sin defensa, sin justicia humana, sin un entierro digno. Pero no murió en vano. Murió por una causa mayor. Murió como testigo de una verdad que el mundo no quería oír. Murió como tantos otros siervos de Dios a lo largo de la historia. Rechazado, silenciado, pero nunca olvidado. Y aquí es donde el corazón humano se enfrenta a su peor espejo. ¿Hasta dónde puede llegar el desprecio por la verdad? ¿Hasta dónde puede bajar un alma cuando se endurece contra la voz de Dios? Zacarías se convirtió en mártir, pero también en símbolo, en advertencia. Su muerte no fue el fin de su historia. Fue el inicio del juicio de Dios contra un rey que olvidó, contra un pueblo que cayó, y contra un templo que fue testigo de un crimen sin sentido. Pero el cielo lo registró, y la sangre del justo aún hablaba. El juicio de Dios sobre el rey Joás. Dios es lento para la ira, pero no es indiferente. Y cuando la sangre clama desde el suelo, la justicia de Dios desciende. Joás pensó que todo había terminado con el silencio de Zacarías. Tal vez creyó que una piedra podía callar la verdad, que con la muerte del profeta, también moría el juicio. Pero estaba profundamente equivocado, porque la voz del hombre de Dios se había apagado en la tierra, pero había sido oída en el cielo. Que el Señor lo vea
y lo demande. Y el Señor lo vio, y lo demandó. La Biblia es clara. Después del asesinato de Zacarías, el favor de Dios se apartó de Joás. El rey que una vez fue guiado por la luz, ahora caminaba a ciegas. El trono, antes protegido por la mano de Dios, comenzó a tambalearse. No fue de inmediato. Dios, en su misericordia, dio tiempo. Envió advertencias. Le dio espacio para arrepentirse. Pero Joás no se volvió al Señor. No buscó perdón. No lloró por su pecado. Endureció su corazón. Y entonces, vino el juicio. El relato de 2 Crónicas 24 nos dice que Dios levantó un ejército enemigo. Los sirios. Un grupo mucho más pequeño que el ejército de Judá. Pero con una victoria sobrenatural. Dios entregó a Joás en sus manos. No por estrategia militar, sino como castigo divino. Los sirios invadieron Jerusalén. Destruyeron líderes. Saquearon tesoros. Y dejaron al rey herido, débil, humillado. El hombre que había ordenado matar al justo fue ahora tocado por la justicia de Dios. Pero eso no fue todo. Porque la forma como Joás murió fue tan trágica como simbólica. Gravemente herido, fue llevado a su cama. Pero no murió por la espada extranjera. Murió por manos cercanas. 2 de sus propios siervos, hijos de mujeres extranjeras, lo asesinaron mientras yacía herido. Y lo hicieron, dice la Escritura, por la sangre del hijo de Joiada. 2 Crónicas 24-25. El juicio fue completo. No por venganza, sino por justicia. La sangre de Zacarías no fue ignorada. Dios cumplió su palabra. Y Joás, que había sido ungido como rey bajo el favor divino, que había sido salvado por un sacerdote justo, que creció entre oraciones y enseñanzas santas, terminó solo, traicionado, herido y olvidado. Su historia, que comenzó con esperanza, terminó con vergüenza. Porque cuando se abusa del favor de Dios, cuando se desprecia su voz, cuando se mata al profeta, la corona cae, y la justicia de Dios no tarda. Y aquí queda grabada una lección eterna. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero la historia de Zacarías no termina con su verdugo, porque muchos años después, alguien más lo recordaría. Y no sería cualquier hombre. Sería el mismo Hijo de Dios. La sangre que nunca se secó, significado profético. Algunas heridas cicatrizan, otras quedan abiertas para siempre. Y hay sangre que no se borra con el tiempo, porque habla, clama, acusa y profetiza. La sangre de Zacarías, derramada en el templo, no se secó con el sol del desierto, ni se limpió con agua, ni se olvidó en el polvo de la historia. La Escritura dice que esa sangre quedó sin justicia. Y con el paso de las generaciones, se volvió símbolo, un testimonio de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios mata a sus profetas, cuando la verdad es perseguida, cuando la santidad es despreciada. Siglos después, en un momento clave de su ministerio, Jesús de Nazaret menciona el nombre de Zacarías, no como una anécdota del pasado, sino como un juicio para el presente, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23:35. Jesús estaba hablando a los líderes religiosos de su tiempo, a hombres que decoraban las tumbas de los profetas, pero que en su corazón llevaban el mismo espíritu homicida que los mató. Y en su denuncia, Cristo une 2 muertes clave, la de Abel, el primer justo asesinado por su hermano, y la de Zacarías, el profeta asesinado en el lugar más sagrado del judaísmo. Desde el campo de Caín hasta el altar del templo, la sangre de los inocentes construía un camino de juicio. ¿Y por qué Zacarías? ¿Por qué su nombre aparece en la boca del Mesías siglos después? Porque su muerte fue emblemática. Fue un punto de quiebre, el símbolo máximo de cómo el pueblo de Dios puede volverse contra su propia luz, de cómo el templo puede convertirse en tumba, y de cómo la religión sin verdad termina apedreando a quienes la confrontan. Jesús no estaba diciendo simplemente que Zacarías fue una víctima. Estaba diciendo que su sangre hablaba, que su testimonio seguía vivo, y que su asesinato no había sido olvidado por el cielo. En el pensamiento judío, la sangre derramada injustamente contamina la tierra. Y si no se hace justicia, esa sangre sigue clamando, como la de Abel, que clamaba desde la tierra, como la de Zacarías, que clamaba desde el templo. Ambas se convierten en profecía, una advertencia espiritual para toda generación.
si no escuchan a los profetas, si persiguen a los que los confrontan, si matan a los que Dios envía, la sangre de los justos no quedará sin respuesta. Por eso, Jesús no solo cita a Zacarías, lo honra, lo reconoce, lo presenta como mártir eterno, y al hacerlo, también revela algo más profundo, que cada profeta asesinado, cada voz silenciada, cada verdad despreciada, se suma a un peso que caerá sobre toda generación que cierre su oído al cielo. Pero aún en ese juicio, la gracia seguía llamando, porque si la sangre de Zacarías clamaba por justicia, la sangre de Jesús clamaría por perdón, una sangre aún más poderosa, aún más inocente, aún más santa. Pero eso será revelado en los próximos momentos. De Abel a Zacarías, la larga historia del rechazo profético. Desde el principio, la verdad ha sido perseguida. Y desde el principio, los hombres de Dios han sido rechazados por su propio pueblo. Abel y Zacarías. Dos nombres separados por siglos. Dos hombres en tiempos distintos. Pero un mismo destino. Un mismo espíritu. Un mismo crimen. Ambos murieron por ser justos. Por ofrecer lo que Dios deseaba. Por vivir conforme al corazón de su Creador. Abel fue asesinado por su hermano, Caín, porque su sacrificio fue aceptado por Dios. Y en lugar de inspirarse en él, lo envidió, lo odió, y lo mató. Zacarías fue asesinado por su pueblo, porque su mensaje no fue cómodo, porque su voz era como una espada, porque su verdad hería al orgullo de un rey. Y cuando Jesús, siglos después, menciona a ambos, desde Abel hasta Zacarías, nos está mostrando un patrón oscuro, profundo, repetitivo. La historia del pueblo de Dios es también la historia de cómo ha rechazado a los mensajeros que Dios les envió. Y la pregunta resuena con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo que conoce las Escrituras, el pueblo que recibió la ley, los profetas, el templo, el pacto, termina persiguiendo a los profetas? La respuesta no es nueva, ni cómoda. Ceguera espiritual, dureza de corazón, orgullo religioso, resistencia al arrepentimiento. Los profetas no eran populares. No eran celebridades, no escribían frases motivacionales, no prometían prosperidad sin santidad. Eran mensajeros incómodos. Venían a derribar ídolos, a denunciar el pecado, a llamar al pueblo de vuelta a la verdad. Y eso siempre incomoda. Desde Elías hasta Jeremías, desde Miqueas hasta Juan el Bautista. La misma historia se repite. El mensajero habla, el pueblo se resiste, el líder se enoja. Y el profeta muere. Jesús lo sabía. Por eso, antes de ser crucificado, dijo con voz de dolor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Él no hablaba de una generación. Hablaba de todas. De un patrón que viene desde Abel y que culminaría en él mismo. Porque Jesús no solo fue el Hijo de Dios, también fue el último profeta. Y así como Abel fue asesinado en un campo, y Zacarías en el templo, Jesús sería asesinado, fuera de Jerusalén, clavado en una cruz, rechazado por su pueblo, entregado por líderes religiosos que se decían defensores de la verdad. Pero la diferencia es que él no clamaría por justicia inmediata. No diría: Señor, véalo y lo demande. Él diría: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en esa frase, todo cambia. Porque si la sangre de Abel clama por justicia, y la sangre de Zacarías testifica contra la traición, la sangre de Jesús proclama redención. Pero no sin antes recordarnos que toda la historia del pueblo de Dios está marcada por una tensión profunda. ¿Oirás al profeta, o lo rechazarás? ¿Aceptarás la verdad, o la matarás en tu corazón? Zacarías no fue el primero, ni fue el último. Su muerte es parte de un río de sangre santa, que solo Cristo pudo detener. Con la suya. Reflexión final. ¿Qué harías tú si la verdad te incomoda? Esta historia no terminó con Zacarías, porque Zacarías sigue hablando. Y ahora, su voz, te habla a ti. Durante todo este recorrido, vimos a un hombre justo levantarse en medio del engaño. Vimos cómo se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, cómo fue traicionado, cómo murió, y cómo su sangre marcó para siempre la historia de Israel. Pero hoy,
no estás escuchando solo una historia antigua. Estás frente a un espejo. Porque, como en los días de Joás, también hoy se predican verdades que incomodan. También hoy hay mensajes que sacuden nuestra comodidad, que desnudan nuestra alma, que exponen nuestros ídolos, nuestra soberbia, nuestra doble vida. Y cuando esas verdades llegan, ¿qué haces tú? ¿Las escuchas? ¿O las silencias? ¿Te quebrantas? ¿O te justificas? ¿Te arrepientes? ¿O simplemente das media vuelta y sigues igual? Porque todos tenemos algo de Joás. Y todos enfrentamos, en algún momento, la voz profética del Espíritu Santo. Y esa voz no viene con condenación vacía. Viene con un llamado de amor, de corrección, de regreso. Pero esa misma voz, si es rechazada, puede volverse juicio. Zacarías murió en el templo. Y su última frase no fue de rencor. Fue de verdad. Que el Señor lo vea, y lo demande. Pero hoy, tú y yo no tenemos que terminar esa historia igual. Porque otro justo vino. Otro profeta fue asesinado fuera de la ciudad. Y su sangre, la de Cristo, no clama venganza. Clama perdón. Padre, perdónalos. Y ese perdón sigue disponible hoy. Si hoy el Espíritu te ha hablado, si algo en ti fue confrontado, si una parte de tu alma se sintió incómoda, no endurezcas tu corazón. No calles al profeta. No apagues la voz. No repitas la historia. Porque Dios sigue hablando. Sigue esperando. Sigue perdonando. Y quizá lo único que falta es que tú digas: Señor, tienes razón. He pecado. Pero me arrepiento. Cámbiame. Sálvame. Hazme nuevo. Entonces, la sangre del justo no será para ti una condena, sino un recordatorio del amor de un Dios que sigue llamando. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice